Desde los estudios de Radio Nuestra América en los Estados Unidos, les doy la más cordial bienvenida a todos Desde los ustedes. estudios de Radio Nuestra América en los Estados Unidos les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Desde los estudios de Radio Nuestra América en los Estados Unidos les doy la más cordial bienvenida. Entró mucho eco y son problemas técnicos y está usted viendo el programa La Migra y usted a cargo de Elizabeth Juárez desde Texas y yo en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Soy Armando García, director de Radio Nuestra América. Bueno, Elizabeth, ¿qué temas importantes tenemos para este programa sobre la migra y todos ustedes? Hola, muy buen día. Pues hay muchísimas cosas que podemos hablar, todo un Ujú. menú de información interesante, ¿no? Desde cómo está cambiando la migración de Latinoamérica, a dónde están yendo los migrantes hoy en día, un poquito más de información sobre lo que nos comentó la semana pasada la abogada Jasmine Vogelwit Ujú. sobre el impacto de las deportaciones en el IRS. Eh, Estoy pensando que otra cosa más, pues están también hablando ahora, hay un muy buen artículo de Ujú. por qué los latinos se unen a ICE, bastantes testimonios diferentes y estremecedores lo que le está pasando a la gente en detención. Entonces, pues mucho que cubrir. Ojalá que nos dé tiempo de hablar de todo esto. Había una historia interesante de lo que hizo un juez de inmigración después de que fue despedido. Ujú. Entonces, pues, si quieres, iniciamos porque de verdad que hay muchísimo que cubrir Está esta bien, semana. está bien, está bien. Pues voy a Adelante. compartir pantalla Ujú. Sí. porque están pasando cosas interesantes, ¿verdad? Como decía, hay un impacto, como ya nos había comentado la abogada Yasmin Bogowit, en la cantidad de dinero que va a recaudar este año el IRS, o que más bien que va a dejar de recaudar por las deportaciones masivas, ¿no? Entonces, bueno, acá están diciendo que puede ser que pierdan 479 billones de dólares bueno, por el efecto de las deportaciones, ¿no? Y pues dicen que esto es de acuerdo a un laboratorio que se llama Budget Lab de Yale, y pues que están diciendo que mucha gente o no va a presentar sus impuestos porque tiene miedo, o también de ser detectados, ¿no? Porque ahora ya están muy conscientes de que el gobierno tiene diferentes formas de localizar a las personas, ¿no? Por medio de este tipo de reportes de impuestos. Pero pues también existe la parte de toda la gente que está siendo deportada y que pues obviamente tampoco van a presentar sus impuestos, ¿no? Entonces dice que esta pérdida de 400 billones será en la siguiente década, no va a ser sobre este año, pero la siguiente década, mientras que los inmigrantes están encarando la deportación y saliéndose de la economía o siendo expulsados de la economía, ¿no? Porque eso era lo que estaban pagando, 96.7 billones en impuestos federales, estatales y locales en el 2022. Ajá. Entonces, pues dice que las deportaciones masivas pueden hacer que desaparezca esta entrada de ingresos. Ujú. eh, entonces, pues es algo grave, ¿no? Para la economía, para el gobierno de Estados Unidos en sí, ¿no? Que de por sí pues ya está en números negativos, por eso cada año tienen que estar aumentando la, perdón, acá que me llegan mensajes, aumentando la cantidad de deuda, ¿verdad? Del techo de la deuda que le llaman. Entonces, pues esto todavía va a agravar más esa situación, ¿no? De que
siga estando el gobierno en números rojos, ¿no? Con Rojos. una deuda mayor, ¿no? Que esté debiendo más de lo que Sí. percibe, ¿no? Ajá, Entonces, de lo que recauda. Y ahorita con lo de exacto, la guerra, los números no van a poder cubrir los gastos de la guerra si no tienen los ingresos. así es. Ujú. Entonces, pues bueno, es interesante, ¿no? Porque pues aquí ya hubo un análisis de Yale en el que están diciendo exactamente de qué tamaño es el impacto, ¿no? Ujú. Y que pues que se agradece, ¿no? Porque pues siempre ha sido la acusación de que no hay contribución, que solamente llega la gente migrante a robar, pues bueno, acá está, ¿no? Los números fríos, como dicen, hablan por sí mismos de que no es verdad, ¿no? Porque de ese tamaño no es la contribución de los migrantes a la economía, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, acá les voy a mostrar una reportaje que sacó La Jornada, muy breve, ¿verdad? De cómo el flujo migrante ha cambiado, porque ahora dicen el 80% de las personas que llegan de otros países de Centro y Sudamérica ahora están buscando quedarse en México, ¿no? Ya todos están conscientes de las políticas de Donald Trump, que bueno, ya cambió su destino final. Ujú. Entonces, pues vamos a ver lo que está pasando ahora en Chalco, que es un poblado del Estado de México, en el Ujú. centro, de la parte central de México. ¿Qué está pasando con estas personas? Ujú. O sea, los inmigrantes que vienen de Centro y Sudamérica. Así es, pero creo Ajá. que no se escuchaba el El sonido, audio. entonces lo voy a poner otra vez. Ujú. Disculpen la molestia, pero pues bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo ya la gente se está empezando a aglutinar en estos poblados mexicanos, porque la necesidad de emigrar no El se va. escenario para esta población migrante que antes estaban agrupados en ciertos campamentos en la Ciudad de México y con el cierre de la frontera con Estados Unidos, muchos de esos migrantes se quedaron de alguna manera atrapados acá y ya sin poder vivir en esos campamentos empezó a dispersarse por distintas áreas. Y dentro de esas áreas muchas de estos migrantes se desplazaron en el Estado de México y eso nos trajo hasta acá. No trabajo todos los días porque me siento mal, me siento débil, me siento, mi corazón es ocupado, es muy cansado, por eso no trabajo todas las semanas. En Valle de Chalco no está muy caro, se puede pagar la casa si no puede trabajar porque se puede alquilar un cuarto y así que mientras que encuentra un trabajo se puede pagar. Es por eso que estoy en Valle de Chalco. Tenemos muchos casos de violencia sexual y un número creciente de casos vinculados al consumo problemático de sustancias, ¿no? Una realidad que no solo afecta a este sector o a la ciudad o al país, sino que es un tema global. Está, está cañón, como dicen, ¿no? Imagínate en un país donde también hay problemas de ocupación nacional, o sea, de los ciudadanos mexicanos. Ahora llegan bastantes extranjeros que también tienen la necesidad de ser ocupados y sin documentos, yo me imagino. Se pone No, difícil trabajar. claro. Eh, entonces ahí surge una población indocumentada también en México. Sí, sí, eso es un tema muy significativo que a mí me llama la atención que no se esté tocando, ¿verdad? Ni a nivel gobierno, ni a nivel de activistas, ¿no? Como antes hablaba tanto el sacerdote Solalín, de verdad que fue una figura tan importante, ahora está esto, pues, en el abandono, creo, en muchos aspectos, ¿no? Pues bueno, por el caso que comenté hace 8 días de un migrante que he estado apoyando, pues me di cuenta, ¿no? De qué tan difícil es esta situación de la falta de papeles, porque, pues que no creo que comenté, o si no lo comenté, lo voy a decir ahora.
que debido a la nueva medida de la prohibición de sacar un número telefónico sin tener los datos, creo que de la CURP y otros datos que piden identificación, creo que hasta biométricos, ahora pues eso los deja bastante marginados, ¿no? Todas las personas migrantes que no tienen documentos, sobre todo los recién llegados, ¿no? Que tienen que cambiar de chip, algunos traen su teléfono, otros no. Y pues ahora ya eso se volvió algo prácticamente imposible, ¿no? Porque pues en los albergues les estaban ayudando a adquirir el chip y ahora pues ya no es posible con estas medidas que yo critico por ser discriminatorias, porque en muchísimos poblados de México la gente no tiene documentos porque nunca los registraron, porque no hay un registro civil cerca de sus poblaciones, ¿no? Entonces, pues esto no nada más le afecta a los migrantes, sino a personas mexicanas, ¿no? Eso es una crisis, ¿no? Que no, realmente no sé yo de qué proporciones, ¿no? Tampoco hablan de cuántas personas ahora están en estas situaciones de migración, ¿no? Me llama mucho la atención que ya inclusive estén Médicos Sin Fronteras ahí trabajando, ¿verdad? En en esta forma tan precaria, ¿no? Porque vimos que estaban trabajando Tiendas afuera como en tiendas de campaña, ¿no? sí, sí, Toldos que sí. tienen. Ujú. Entonces, pues bueno, no hay realmente una clínica en sí donde puedan operar, ¿no? Sino que de esa forma, pues están atendiendo a gente que pensamos pueden ser haitianos, ¿no? Porque son afrodescendientes, ¿no? Eh, no sé, creo que no estaban ahí entrevistando a gente centroamericana, ¿no? Pero pues también hay un flujo muy importante que ya conocemos. Y pues bueno, normalmente Médicos Sin Fronteras se movilizan a lugares donde hay crisis humanitarias bastante grandes, ¿no? Y Ujú, ujú. es muy significativo que sean esta organización quien esté hablando de esto, ¿no? Que no sean las propias organizaciones de derechos humanos de México quienes lo estén dando a conocer, Armando. ¿Cuál es tu Ya. opinión? Mi opinión es que, imagínate, si oyes hablar al doctor que está ahí hablando de Médicos Sin Fronteras, es extranjero, no es mexicano. Así parece ser español, ¿no? Sí. Entonces Entonces, imagínate, también ellos tendrían el mismo problema de poder adaptarse en México, porque no sé con qué documentos estén laborando en México o estén como voluntarios en México. Y también la otra cuestión es que es doble cara, ¿no? Habla el gobierno a favor de los indocumentados en Estados Unidos, pero no habla a favor de los indocumentados dentro de México. Inclusive lo que se sabe, poquito mucho, sin poder yo corroborarlo, pero lo que se ha escuchado es que a veces también la migra mexicana no crees que es muy humanista con los extranjeros que están en México, indocumentados. Hemos visto escenas o fotografías en Chiapas como los hasta con macanas y patadas y tratan a la gente. Entonces es doble moral, doble lenguaje, doble estándar. Entonces, ahora sí, imagínate a todas estas personas que están ahí, principalmente las mujeres, si hay abuso sexual, si hay violaciones, a dónde van a dónde van a ir estas personas a levantar denuncias que a lo mejor ni hay seguimiento alguno? Entonces eso y es sí que además está difícil. exponiéndose igual que aquí en México, Estados Unidos, ¿no? Ujú, ujú, Levantas una denuncia y entonces tal vez también México está pasando lo mismo aquí, que te detectan y entonces allá van a llamar a migración para sacarte, ¿no? Entonces, ujú. todo eso es un riesgo que seguramente muchas cosas de las que están pasando aquí también pasan allá, ¿no? O peor, o peor. Sí, exacto, porque bueno, también otra de las cosas que yo ahora pude ver perdónenme que hay ruido aquí en casa. Una de las cosas que ahora yo pude ver es que con el caso del cubano que estuve ayudando, también la falta de movilidad, ¿no? Que ahora en Villahermosa, que fue el lugar a donde él fue deportado desde Estados Unidos,
se ha vuelto pues como una, yo lo voy a decir así, la cárcel cielo abierto, porque no tiene movilidad, ¿no? No puede trasladarse de Chiapas a Chiapas o a otras partes de México. Creo que hacia el sur sí puede, sí lo está permitiendo, pero voy a corregir eso que dije, pero hacia otras partes de México no, porque están retenes en toda la zona, checando constantemente los documentos de las personas, y cuando los detectan, pues obviamente los arrestan y los tratan de deportar, ¿no? Que en el caso de los cubanos es algo que no ¿Los siempre llevaron a dónde? ¿A sucede. Villahermosa? ¿A Tabasco? A Villahermosa, Tabasco lo llevaron. Ajá. Y entonces ahí él pues está relativamente atrapado, ¿no? Porque si se trata de mover, pues va a ser eh, arrestado, y siendo él una persona de la tercera edad Mm. y que tiene problemas de salud, de memoria, ¿no? No, y aparte lleva mucho tiempo habiendo sido deportado. Lo que nos comentaron las personas los refugios de Chiapas es que el gobierno de Cuba no está aceptando personas que son muy mayores o que tienen problemas de salud o que llevan mucho tiempo fuera de Cuba, que es el caso de esta persona, ¿no? Que tiene esas tres condiciones. Entonces, pues lo que sucede es que los trata de deportar la migra mexicana, y y las autoridades cubanas dicen no podemos aceptar a nuestros propios ciudadanos, ¿no? Así que eso también, ¿no? ¿Por qué no se está hablando en México de que ahora hay zonas que sabe muy bien, ¿no? El gobierno de Estados Unidos y de México, cómo las están operando para restringir el tránsito de los migrantes, ¿no? Porque para eso los están mandando allá, para que no se puedan mover a ninguna otra parte de la República, más que al sur, o sea, en sentido contrario a Estados Unidos, ¿no? Así que, y bueno, aparte lo que iba a decir ahora sobre lo que comentábamos de la falta de papeles, lo que estabas diciendo tú ahorita, pues aparentemente sí les están dando servicios en los albergues a las personas para que puedan sacar su estatus como refugiado o asilado político, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, eso dentro de todo es lo único bueno de que se les está conteniendo ahí en Villahermosa. Es uno, no sé qué otras poblaciones hay en esta situación, pero por lo menos Villahermosa, que tampoco no es una ciudad grandísima que tenga gran desarrollo, eh, está conteniendo esta crisis de deportaciones, ¿no? Que no tiene tampoco la infraestructura para hacerlo, pero por lo menos sí tienen las oficinas en esa ciudad para hacer los trámites migratorios, ¿no? Para O poder sea, ser aceptados. la persona que estabas ayudando acá lo llevaron hasta Villahermosa desde Estados Unidos. Directo de Villahermosa, de Estados Unidos a Villahermosa, porque él varias veces se negó a ser deportado a México, porque los cubanos y muchas personas de caribeños y sudamericanos tienen mucho miedo de ir a México porque saben que hay mucho crimen organizado, ¿no? Y Ujú. entonces, por esa razón es que él se niega a ser deportado. Y ahora los soldados, aparentemente los soldados mexicanos que reciben a los migrantes de manos de la migra estadounidense, les están preguntando si quieren ir a México o no cuando no son ciudadanos. Cuando son mis ciudadanos mexicanos, pues los aceptan, ¿no? Pero cuando no les preguntan, y entonces se están negando. Ujú. Y los soldados, esa es la forma en la que el gobierno de México aparentemente está ayudando al no aceptarlos, ¿no? Mm. Eh, y eso, bueno, eso es algo que yo leí en un artículo de lo que está pasando, de por qué la gente no estaba siendo deportada a México en la frontera norte, por
esta negativa, ¿no? De tanto los soldados como la gente de irse allá. Lo leí en un artículo, pero ahora pues se me confirma con este caso que acabo de ver. Eh, pero pues lo que está pasando en el Fuerte Bliss, que también ya lo hemos platicado en el programa, era que como se estaban negando, pues en el Fuerte Bliss los estaban torturando para que no siguieran negándose a ser deportados, ¿no? Entonces, a este señor se negó 2 veces. Imagino que por su estado de salud, ¿verdad? Que también la misma migra estadounidense causó por haberlo llevado a Alligator Alcatraz, al Alcatraz de los Caimanes. Entonces lo que sucede es que lo trasladan allá. Esa es como fue su forma de tortura, fue llevarlo a ese centro de detención, que se enfermara de neumonía por las bajas temperaturas que tenían en el lugar donde él estaba. Que yo ahí, bueno, tengo información discordante. En unos lados dicen que son altísimas temperaturas, otros dicen que son muy... el testimonio que yo escuché directamente es temperaturas bajas. Entonces, bueno, ahí hay alguna discordancia. Pero bueno, se enferma esta persona y la mandan de regreso a Port Isabel, donde hay un centro de detención muy cerca de Matamoros, México. Y ya de ahí, entonces, ahora lo vuelven a deportar, pero ahora a Villahermosa, ¿no? Después de 2 intentos fallidos de deportarlo a México, pero en la frontera, ¿no? Entonces, pues como que ahí hay un modus operandi, ¿no? De que cuando están viendo que personas de ciertas ciudadanías se están negando, pues entonces ahora ya los mandan a esas ciudades donde saben que van a estar encapsulados, porque pues ya se presume, ¿verdad?, que las personas van a tratar de regresar a Estados Unidos, y por eso pues los tienen ahí encapsulados por la migra de México, Armando. Y lejos de la línea, ¿no? Para que evitar que vuelvan a entrar. Sí, exacto, ¿no? Ya muchos kilómetros, y aparte en un lugar donde la movilidad es prácticamente imposible, ¿no? Que eso fue lo que me dijeron la gente de los refugios, que no iban a poder moverlo porque querían mandarlo la familia a un refugio en la Ciudad de México que tenía instalaciones y servicios bastante buenos en comparación a lo que hay en Villahermosa. Pero pues nos explicaron, ¿no? Es que no va a ser posible que se mueva ningún estado hacia el este o oeste, ¿no? Solamente hacia el sur. Ahí sí se puede ir hacia el sur, ¿no? Pero es como, ok, ya para que te salgas del país, ¿no? Así Pues sí. que, Mientras más cerca está de Cuba, yo me imagino. exacto. Pero Entonces, ahorita con pues, Cuba, como la situación que tienen ahorita, pues se le está poniendo difícil con Estados Unidos, con amenazas de invasión y todo ese tipo de cosas. Está más difícil. correcto, Ujú. sí. Entonces, pues, está interesante todo esto, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es de por qué solamente nosotros, ¿no? Tenemos esta información. ¿Por qué no o si la tiene otra información, otros activistas, por qué no sale, ¿no? Que yo no veo en ningún otro programa que la gente esté hablando de lo que estamos hablando acá, ¿no? Ujú. Pero bueno, es producto también de que pues hay contacto directo con las personas que están en estas crisis. Ujú. Pero bueno, hablando de cuáles son los modus operandi de deportación, pues creo que ahorita es un buen momento de seguir hablando de esto, de cómo están deportando a la gente, porque acaba de salir esta otra noticia que es bastante preocupante también. Ujú. Una cosa es que te manden al coño y otra es que te manden al Congo. Y eso es lo que le está pasando a un montón de hispanos que hoy a la mañana llegaron a este país en donde no solamente no conocen absolutamente a nadie, sino que hay un problema político enorme. O sea, lo mandan a un país en donde están completamente solos, a la merced de gente que ni siquiera conocen. ¿Y qué van a hacer? O sea, ¿cuál es el futuro de esta gente? Todo
por la desesperación de Donald Trump de deshacerse de nosotros los hispanos. Díganme si eso no les hace acordar a uno que tenía el bigotito acá. ¿Se acuerdan? Hace unos años, bueno, un montón de años. Eso es lo que está pasando. Según las estadísticas, Donald Trump se ha gastado, escuchen esto, 30 millones de dólares para deportar a 40 personas. ¿Escucharon? ¿Ustedes se imaginan lo que hacen esos 30 millones de dólares en una comunidad? En comida, en trabajos, en infraestructura, hospitales. ¿No? Como él está desesperado por deshacerse de esta basura que no quiere, esa es una opinión de él, no se la agarren conmigo. Entonces se gasta fortunas increíbles en deportar gente prácticamente como un castigo y los está mandando, no sé, a morir prácticamente. Todavía no se sabe si alguno en los anteriores que deportó falleció o tuvo algún problema. Pero si llega a suceder, yo creo que va a ser otra razón más para meter a todos estos delincuentes en la cárcel. Imagínense ustedes que uno no puede, por ejemplo, ir a Cuba, no lo pueden deportar a Cuba, que muchos de los deportados son cubanos, porque Cuba no los acepta. Entonces lo mandan al Congo. Ahí tiene ¿qué va a hacer? Buscar trabajo, no habla el idioma. Tiene que volver a su país, ¿cómo? Tiene que encontrar dónde vivir. Es un horror, es una aberración. Y bueno, hay abogados en este momento luchando por muchos de estos hispanos que están deportados en África para ver si los pueden regresar. Pero mientras tanto, su vida está en peligro. Y eso no hay forma de evitarlo. ¿Qué opinan ustedes de esto, de esta atrocidad? Espero sus comentarios y compartan. Pues este tipo de asunto ya se escuchaba. ¿Te acuerdas que el caso del salvadoreño, cómo se llamaba, el que fue muy sonado? Que Sí, lo de querían Bukele en llevar, El Salvador. Ujú. sí, que lo regresaron y ahora ya lo Ah, quieren ok. mandar a Uganda. ¿Cómo se llama el joven que tiene su esposa en Sí, Estados sí, Unidos? sí. Ahorita no recuerdo, sí, pero Ya. sí. García, algo, también se apellida García. Sí. Él también lo querían llevar a Uganda, ¿no? Esos países tan raros allá en África. Eh, Sí, sí me Así acuerdo. es. Ya. Sí, pues estaban luchando la familia para que La no lo... familia completa y estuvo creo que estaban en apelación, entraba y salía de la cárcel y lo dejaron en libertad, lo volvían a detener y así se lo iban llevando. Fue una lucha y constante. No sé cuál haya sido el resultado. También en otro asunto que también me enteré y se me dio risa, no me acuerdo el nombre, pero dice que es un tipo que fundó Latinos for Trump y terminó siendo deportado. ¿Supiste de ese? Um, Un creo que periodista. sí, voy a buscar, pero sí lo había escuchado, pero ya tiene tiempo, ¿no? No, ese tipo lo vi hace poquito, lo vi anunciado de que el fundador de Latinos for Trump fue deportado a su país de origen por, Ah, por el ICE, o sea, por las autoridades de Donald Trump. Pues imagínate lo que es la ironía, ¿no? Lo que es el destino de cada persona. Ya. Pero acá creo que... dice, o sea que hay Héctor Luis Valdés Cocho, Ujú. activista cubano que fundó Latinos por Trump y estuvo haciendo mítines políticos en Florida, fue detenido por ICE en junio del 2025 y está enfrentando deportación a Cuba. Los reportes indican que estuvo en un centro de detención después de que aumentaron las actividades de migración que también han impactado a otros simpatizantes hispanos. Ya. Entonces, bueno, pues está todavía en proceso, ¿no? Pero, Sí, pero fíjate, un simpatizante del presidente lo están deportando también. Ay, bueno, Dios. los cubanos de Florida, ¿no? Que están despertando a la realidad, ¿no? Pero bueno, no por nada perdieron la alcaldía de De Miami Miami.
Ajá. por pues toda esta situación los republicanos, ¿no? Porque pues claro que es una traición, ¿no? Y no sé por qué no lo ven así, no lo veían así los republicanos blancos, ¿verdad? Que estaban traicionando a sus aliados hispanos, ¿no? Pero la comunidad obviamente que sí lo ve así porque dicen, a ver, ¿cómo no se suponía que querían ustedes llevarse a los migrantes? ¿Por qué también hasta personas como este activista republicano se lo llevaron, ¿no? Que no conozco los Los detalles. detalles, ¿verdad? De Ujú. por qué fue arrestado, pero pues hoy en día sabemos que hay mucha injusticia, ¿no? Entonces, Ya. pues ni siquiera me atrevo a decir si el señor tenía papeles o no, eh, porque mi postura es diferente, ¿no? Pero, pues bueno, esa es la realidad, lo que está pasando, toda una serie de traiciones, ¿no? De Ya. Pero las... por muchos años, desde el castrismo, en Cuba los inmigrantes cubanos que huyeron de la isla, o como que vivían dentro de una burbuja que nunca pensaron que se iba a romper, ¿no? Por muchos años, por más de 6 décadas, ¿no? Pensaron que nunca se iba a romper esa burbuja y mira, con el presidente Trump. Es que eso es lo triste, ¿no? De que hay muchos hispanos, ¿verdad? Sobre todo los mexicoamericanos, bueno, todos los hispanos, los puertorriqueños, no necesariamente los de la isla, porque ellos son demócratas la mayoría, pero sí yo he conocido, no me han contado, yo he conocido muchos puertorriqueños Que muy son pro trumpistas, Trump, que son pro Trump. sí, No, eh, que se y les ellos olvidó lo que les aventó las toallas de papel en el sí, volcán, sí, ¿no? Sí. y creen que no están, aparte viven en la ilusión de que cuando se refería a que los migrantes son violadores y rateros, Ya, pensaba que no estaban hablando de ellos, ¿verdad? Pero pues bueno, no, estaban hablando de otros. ya, ya no me debería de reír, pero bueno, dicen que es el karma, ¿verdad? No sé si existe el karma, pero bueno, eso se les dio. Entonces, pues bueno. Hablando acá de que ya están cambiando las cosas, pues también aquí ya está cambiando las cosas de que empieza a haber rendición de cuentas o va a haber rendición de cuentas en estados como California, donde tienen una nueva propuesta para que puedan poner en prisión a los agentes de ICE, ¿no? Porque bueno, están tratando de decir que con tanto que hablan los republicanos de que cada estado tiene derecho a elegir sus propias leyes, Ujú. pues acá ya se está hablando de eso en California, ¿no? Con Y esta creo que propuesta. también en Minnesota, ¿no? Ya Sí, sé. eso también a lo que iba también Bueno, Minnesota. sigue, perdón por interrumpirte. Sí, Sí. ahorita vamos a mostrar esa nota, ¿no? Que dice un candidato a gobernador en California ha sacado esta plataforma inmigratoria que incluye propuestas para crear la habilidad del Estado para fincarle cargos y potencialmente encarcelar a agentes del ICE. Y dice, es una política que se publicó en Substack en algún momento, dice, porque fue el día 17 cuando Ujú. se publica eso. Tom Steyer dijo que California debe de luchar con fuego contra fuego y que debe de eh, atacar a ICE de la misma forma en la que se ataca a una mafia. Dice, entonces este plan incluye darle la habilidad a los fiscales del estado para tener más autoridad para investigar y poner una orden de aprehensión y cargos criminales contra agentes del ICE y su liderazgo por violaciones alegadas de las leyes estatales. Entonces ahorita vamos a hablar de eso porque pues ya está pasando, ¿verdad? Como dices tú, no nada más en California, En, sino que en- acá en también Minnesota. en Minnesota ya tenemos al primer agente del ICE que ha sido
puesto con cargos criminales. No sé, vamos a checar ahorita si está arrestado o no, pero estas son pues noticias más o menos recientes de que Gregory Donald Morgan Jr. fue fincado con cargos, 2 cargos por asalto de segundo grado con una arma peligrosa. Dice que por lo menos hasta el momento que salió este artículo, había ya una orden de aprehensión contra él, de acuerdo a un fiscal de Minnesota, ¿no? Entonces, pues bueno, él es parte del grupo de ICE que estuvo en Minnesota haciendo pues ataques contra las comunidades de esa zona. Y pues de ahí es que deriva esta acusación ya formal de parte de la Fiscalía de Minnesota. Y dicen, es el primer caso de un agente de ICE, de la administración de ICE, que está encarando este tipo de acusaciones después de todo el escándalo que se hizo por los tiroteos mortales de 2 ciudadanos estadounidenses por a manos de las autoridades federales. Y pues bueno, son cargos bastante graves, ¿no? Dos cargos diferentes por asalto de segundo grado con un arma letal. Dice, cada uno de los cargos es por cada víctima. Entonces, bueno, acá, por lo que estoy viendo, pues es derivado dice, un evento de febrero 5 en el que Morgan estaba conduciendo una camioneta que no llevaba marcas cuando se emparejó con otro vehículo y apuntó su arma a ambas víctimas mientras que continuaba manejando de forma ilegal en, ¿cómo se llama? El descanso, la parte lateral de la calle que no es para manejar. Sí, se llama El descanso, no recuerdo cómo se No, llama, sí, pero bueno. ahorita me acuerdo. Tiene un nombre, iba a decir acotamiento, creo que se llama acotamiento. Sí, y Sí. entonces dice, Ujú. entonces pues el conductor llamó al 911 Ujú. y dice, en nuestra opinión, que un agente federal esté manejando de forma ilegal en esa parte de la calle y que se empareje con un coche y le apunte a las cabezas de 2 miembros de la comunidad que no estaban haciendo nada en ese momento, va más allá del rango de su autoridad. eh, y dice acá la fiscal que también aparentemente Morgan estaba tratando de conducir, de hacer una maniobra para poder moverse a través del tráfico lento cuando la víctima brevemente movió su vehículo hacia esta zona de la calle para tratar de hacer que también él bajara su velocidad. Ujú. Entonces es en ese momento en el que se empareja con el vehículo de la víctima antes de haber abierto su ventana y apuntar su arma de trabajo al pasajero y al conductor. Ujú. Entonces, bueno, estas son una nota de NBC que habla de cómo es que llegan a la investigación de estos cargos tan graves. Armando, pero pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya por 2 lados, aunque ya se habían Yo tardado. creo que están aprovechando que el ambiente represivo ha bajado un poco o está oculto y ya no está tan visible como antes o ante los tiempos de Bovino. Entonces ahorita sí aprovechan los estados para movilizarse y utilizar su poder para poder detener a estas personas. Lo que sería muy bueno es que detuvieran a los que mataron a Nicole y a este Alex, que eso sí ya tiene nombre y apellido.
Ya. Sí, sí, sí. Pues bueno, se suponía que se iban a abrir una investigación. Me imagino que está en curso, ¿no? Así Ujú. que, pero no se ha escuchado nada, No se ¿verdad? ha escuchado nada de Supongo que eso, por están eso se escuchan de otros, pero no se escuchan de los principales, ¿no? de los De los que más graves, ocasionaron. ¿no? Pero Sí, tal vez de los. esperamos que realmente lo que esté pasando es que están tratando de armar bastante bien el caso para que cuando finquen los cargos que no vayan a caerse después, ¿no? Que vayan a... Sí, es que aquí las demandas serían contra Bovino, contra los dos agentes y hasta irse hasta más, lo más posible, hasta más arriba. Sí, sí, Y puede pues ser que hasta la Christie, Christie Noem y toda esa gente. sí, eh, exacto. ujú. La pobre Christy Noem que ya su vida cayó de Del cielo al infierno. gracia. Exactamente. Ay, ay, ay. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otra noticia buena porque esta última noticia es positiva para que no vean que no todo es cosa Negativo. negativa, ya se van las cosas más o menos nivelando, ¿no? No al, al nivel que nos gustaría, pero ahí van. Ujú. Pues bueno, esta nota de Univision a mí me gustó mucho, ¿no? Porque habla de este hombre que fue despedido como juez de migración y después viajó hasta Guatemala a Ujú. hablar con la familia del hombre que salvó dándole asilo, ¿no? Ah, sí, Este, este juez le otorgó asilo a una persona de Guatemala, sí. así es. Está bien. Él es Jeremiah Johnson y pues les llevó un ramo de flores para encontrar a los padres del migrante indígena Ajá. al que le dio asilo en su último caso en San Francisco. Bueno, desgraciadamente aquí no se ve la foto del juez, pero dice acá, 5 meses después de ser despedido, Sí. cambió la sala de audiencias por un autobús para subir las montañas de Guatemala, llevaba en una libreta el apellido de la familia, ¿no? Y una pregunta pendiente desde su salida del cargo, ¿qué había sido de la familia del migrante indígena al que concedió asilo en su último caso? Johnson, de 52 años, pasó casi una década como juez de migración en San Francisco, uno de los tribunales con más solicitudes de asilo. Ahí escuchó durante años sobre la persecución política, violencia, amenazas religiosas, ataques comunitarios y desplazamientos forzados. Esta gente era ya una persona con muchísima conocimiento sobre las crisis que enfrentan los migrantes, ¿no? ¿Por qué tienen que llegar a Estados Unidos? Pero desgraciadamente, pues lo que hemos visto es que este tipo de personas que sí hacen su trabajo, que sí respetan la ley migratoria, son el tipo de personas que ya la administración Trump no quiere en una... Y más en un área que es San Francisco, que es una zona muy liberal. Los jueces también son muy dados a ser más humanitarios que en otras zonas del país. Pero fíjate cómo todo es político, ¿no? Porque aquí dice, el nombre del juez quedó luego dentro de una discusión nacional por el porcentaje de casos en los que concedía protección. Porque bueno, yo no tenía idea de que esta información está pública, de cuáles son sus estadísticas sobre cómo manejan los casos, ¿no? Yo me enteré por una persona que estaba yo apoyando que fue a buscar el récord del juez de migración y bueno, este juez de migración, que ya de por sí en el papel sonaba nefasto, luego ya cuando se tuvo que encarar el migrante con el juez, también era nefasto en su trato Ujú. a los migrantes, ¿no? Ya. Bastante humillante la forma, gritan, levantándoles la voz y golpeando su escritorio, ¿no? Eh, lo digo porque, bueno, pues para mí esas son manifestaciones de odio, ¿no? Pero esta Ujú, persona, ujú. pues, era todo lo contrario, porque acá dice que los registros citados por USA Today y las bases de datos judiciales consultadas por organizaciones académicas muestran que otorgó el asilo a cerca de 89% de los casos que resolvió, ¿no? Cosa que
Es maravillosa porque yo estaba leyendo hace un tiempo que son como 5% de los casos los que son resueltos, ¿no? Y aún así hay gente que sale a decir, ¿no? Que todo es una gran farsa, que son fraudes y no sé qué. Bueno, si son fraudes o no las peticiones de asilo, pues ya de por sí el sistema de asilo es súper estricto y súper difícil de que te acepten una petición. Ujú. Y que realmente con estas cifras, ¿no? De que solo el 5% es aprobado, pues demuestra que nada más están arrestando a la gente en sus citas en la corte para negarles el debido proceso, porque ni siquiera quieren eso, que tengan su día en la corte, ¿no? Que de todas formas tienen muy malas posibilidades, de pocas posibilidades de que se las acepten Ujú. el asilo, ¿no? Y bueno, acá este juez decía que esa cifra no respondía a su postura ideológica, sino al tipo de expedientes que llegaban a su despacho, solicitantes con representación legal, casos provenientes de jurisdicciones específicas y una jurisprudencia marcada por decisiones del Noveno Circuito Federal con sede en el oeste del país, o sea que él estaba actuando de acuerdo a las decisiones que las cortes superiores de esa zona estaban tomando, ¿no? Eso es lo que quiere decir con las decisiones del Noveno Circuito Federal. Pero en Washington la lectura fue otra, desde el regreso de Donald Trump. El Departamento de Justicia impulsa una reorganización del sistema de tribunales migratorios y bueno, empiezan a correr a este tipo de jueces. Endurecen los criterios de asilo, cosa que es absurdo porque ya eran durísimos. Y amplía la detención de inmigrantes y remueve a docenas de jueces en distintos estados. Y bueno, dice acá, la Asociación Nacional de Jueces reportó al menos 107 despidos desde entonces, incluidos dos docenas en San Francisco. O sea, es una ciudad que ha sido muy golpeada por estos despidos. Otros jueces salieron por renuncia o retiro anticipado. O sea, algunos ya dijeron, ya no quiero nada de esto. Porque pues también se ha sabido, aquí nos lo ha venido a contar la abogada Yasmin, que ahora les están diciendo cómo quieren que manejen los casos a los jueces, no que sigan la ley, sino el Creo que departamento de... querían invitar a jueces militares, ¿no? Que toman los puestos los, de los jueces despedidos, ¿no? Algo así supe. Sí, pero bueno, yo recuerdo, y eso hace mucho tiempo lo dijo Carlos Spector, que en paz descanse, que fue el abogado emblemático de los casos de asilo, el primero que ganó uno en todo el país, que Ujú. acaba de fallecer este año, Hombre. desgraciadamente. Ujú. Sí, muy triste. Y me parece que falleció de cáncer. Ujú. Estuvo bastante tiempo enfermo. Pero bueno, él decía que ya de por sí muchos de los jueces eran militares porque habían estudiado en la Escuela de las Américas. Que Ah, ese era otro de los, porque yo recuerdo una conferencia, la que yo atendí en el que él nos explicó esto en persona, eh, hace muchos años. Y eso era lo que él decía, ¿no? De que por eso el sistema de asilo era durísimo, por la ideología, ¿no? Que ya traían, porque eran personas que habían estudiado en esta Escuela de las Américas, que es una escuela para la gente que no lo sabe, que nos escucha. formación de dictadores. Ya. Sí, es una escuela de las Américas que estaba en Panamá y ahí formaban a generales golpistas en América Latina bajo los auspicios de Estados Unidos. Pues imagínate que eso es la formación ideológica de por lo menos eso es lo que contaba Carlos Spector, ¿no? Que eran los jueces con el que él conoció, ¿no? En su época, Ujú. hace 10 años, ¿no? Eh, entonces, por eso, de ahí nace, ¿verdad? Que solamente 5% sean aceptados y ahora, pues, peor, ¿no? Ahora, pues, ¿cuánto va a ser? Que ya nos había dicho también la abogada, que aunque el asilo no se acabara por ley, ¿no? No quitaran la ley, que lo iban a quitar. Eso es lo que dijo. Este año se acaba el asilo político. Ujú. Eh,
Y acá dice, la Casa Blanca defendió la política en un comunicado el 9 de abril al afirmar que la era de amnistía ha terminado y señala que el asilo se consideró en una fracción de los casos que se aprobaban antes. ¿Cuál era la fracción? Si antes era 5%, ¿ahora cuánto va a ser? Menos 5%. Expertos recuerdan que esas estadísticas pueden incluir procesos cerrados por inasistencia o abandonos, no solo fallos de fondo. Que bueno, ya sabemos que abandonas tu caso y luego te ponen la deportación, pero en fin. Y bueno, dice, mientras el debate político avanzaba, Johnson recibió su propia notificación de despido. Se le envió un correo electrónico el Día de Acción de Gracias del 2025 y le bloquearon el acceso inmediato a todo el sistema. Se no pudo ni imprimir la carta. Y bueno, fue su último caso, fue el de esta familia guatemalteca de origen maya, MAM, compuesta por padre, madre y 2 hijos. El caso describió un conflicto por el acceso al agua en una comunidad rural del altiplano occidental, una zona donde las secuelas de la guerra civil de Guatemala siguen presentes en disputas de tierra, idioma y poder local. El padre y hermano acudieron en 2017 a sacar agua de un pozo que había pertenecido a su abuelo, entonces 8 hombres los interceptan. El solicitante logró escapar, el solicitante de asilo logró escapar. Cuando regresó encontró a su hermano muerto a golpes. La familia declaró que después intentó acudir a la policía tras nuevos ataques, pero en lugar de protección recibió burlas, cosa que es una constante en Latinoamérica, desgraciadamente. También relataron que él y su esposa y su hijo pequeño quedaron heridos en otro episodio violento. Sin garantías de seguridad, emprendieron camino hacia Estados Unidos. Johnson escuchó esa historia en el idioma MAM. Recuerda con precisión el cierre de la audiencia. Se les ha concedido asilo en Estados Unidos. Esa decisión es final, ¿no? Pero bueno, esta parte de él, de querer seguir la ley, no vamos a decir que sea humanitario o no, sino de querer seguir la ley migratoria porque presentan los elementos para poder acreditar un asilo, pues es algo negativo para la administración de Trump, y por eso es que él decide irse allá a Guatemala. Dice que entonces empezó a viajar, sí, dice, pasa por Arizona, conversa con los trabajadores humanitarios de Arizona, con los rancheros trompistas, un agente retirado de la patrulla fronteriza que le invitó a desayunar a su casa, toma notas de todo y se va a Guatemala. Y ahí llega ya finalmente a esa región montañosa, no lejos de México. No tenía dirección exacta ni teléfono. Fíjate, todo una hazaña de este hombre, me encanta. Todo lo que hizo para ir a encontrar a la familia. ¿Y el tipo que le ayudó a conseguir el asilo no lo buscó en Estados Unidos? Pues no dice aquí, no dice No sería aquí. bueno, hubiera sido bueno, más fácil que ir hasta allá. Pero bueno, a mí me gusta mucho esto porque él quiso servir de puente, ¿no? No sé. Pero bueno, acá ya por fin llega, habla aquí el artículo que por fin llegó a este poblado, les entregó las flores y de entonces les preguntó por el hijo asesinado años atrás. La madre empezó a llorar, el padre se llevó la mano al pecho, luego ambos le pidieron acompañarlos al cementerio para mostrarles su tumba. Muy bonita, se me hace una historia muy conmovedora, ¿no? Dice, la historia personal de Johnson ocurre en medio de una crisis más amplia dentro del sistema migratorio, con 3.8 millones de casos acumulados en tribunales del país, de los cuales 2.4 son solicitudes de asilo. Dice que el Tribunal de San Francisco es uno de los más ocupados con estos casos. Dice, detrás de Nueva York y Miami, la administración también ordenó su cierre del Tribunal de San Francisco y el traslado de la mayoría de los procesos a Concord, una sede menor a unas 30 millas. O sea, están todavía haciendo más grave
saturación de las cortes, esto es interesante, que no lo había escuchado. Para críticos de la medida, despedir jueces en medio del atraso solo agrava el cuello de la botella. Para la Casa Blanca, la prioridad es corregir lo que considera sesgos estructurales y acelerar deportaciones cuando no existan bases legales para permanecer. Pero bueno, dice acá hay algunas propuestas de demócratas para crear un sistema judicial independiente del poder ejecutivo. Pues eso sería bueno, porque si cada administración hace lo que quiere, ya debería ser independiente. Esto se me hace algo muy bueno, pero que realmente sí siguiera la Constitución, ¿no? Porque eso también es otra cosa que nos ha dicho aquí la abogada Yasmin, que no, sistema migratorio no se parece nada al resto del sistema judicial de Estados Unidos, cosa que se me hace bien discriminatoria también. Y bueno, pasa aquí el juez Johnson de juez a testigo, porque pues ya había sido señalado directamente por el fiscal general en la primera administración de Trump. O sea, fíjate nada más ya como lo tenían en la mira desde hace cuántos años. Sí. Y dice, antes había trabajado como oficial de asilo de Servicio de Ciudadanía e Inmigración, estudió Derecho en San Francisco y según cuenta una frase, su padre marcó su carrera, tener siempre presentes las necesidades de los demás. Hoy ya no firma órdenes de deportación ni decisiones de protección, recorre pueblos, habla con migrantes, observa fronteras y toma apuntes. En Guatemala encontró a la familia de su último fallo viviendo a la distancia de quienes se quedaron. El hijo sobreviviente está en Estados Unidos, el hermano asesinado permanece enterrado en la aldea. Entre ambos puntos, una tumba en las montañas y una sala de audiencia cerrada en California. Sigue abierto el debate sobre quién decide el futuro de millones de inmigrantes en Estados Unidos. Una gran nota, ¿no te parece? Con el... A mí nada más me atrevo a soñar, aunque lo veo imposible. Me atrevo a soñar que a lo mejor en un futuro quizá lejano o quizá muy cercano, los jueces de inmigración, para poder corroborar las historias de los que están buscando asilo político, hagan viajes a los países para que corroboren que lo que dice el que está buscando asilo es una realidad. Pues estaría bien, ¿verdad? Que se vayan a vivir una... No, ni queda ir a corroborar las historias, realmente ver. Oh, está bien, nada más que se iba a tardar mucho el... Ah, bueno, pero de todos modos ya tienes un juez que se va a ir a México, por ejemplo, para ponerlo más cerquitas y ver los mexicanos que están buscando asilo político en Estados Unidos, la realidad de la que viven en México, en las comunidades donde el crimen organizado o las mismas autoridades municipales gubernamentales están haciendo de las suyas contra la población por alguna actividad X. Entonces, pues sería bueno, o vayan ¿no? a Guatemala, como el caso de este ex juez, ¿no? Que ahí pudo corroborarte que la historia que al que le dio el asilo es realmente verdadera. Estaría bien, aunque bueno, la verdad es que ni aquí ni Se vale aquí, soñar, se vale soñar. conviviendo aquí en Estados Unidos los migrantes con personas blancas, conviviendo entre comillas porque hay mucha marginación, ¿verdad? Mucha segregación. Eh, Ni así la gente se puede poner en el lugar de los migrantes, porque lo he escuchado muchas veces. Fíjate, te voy a contar algo de cómo no se pueden poner en su lugar. Estaba yo viendo una serie muy famosa que se llama Euforia, que habla mucho de cómo es la realidad de Estados Unidos, sobre todo la de los jóvenes, ¿no? Actual. Entonces ahí sacan tienen una escena en la que hay una persona que tiene una empleada doméstica que lo está atendiendo casi todo el día. Y entonces están hablando de cuáles son sus aspiraciones. Porque pues como pasa en muchos lugares, muchas casas, terminan siendo las empleadas domésticas las confidentes de las personas con las que trabajan. Sus acompañantes y sus más fieles personas, ¿no? Y entonces están hablando de cuáles son las aspiraciones que tiene la chica, que la chica se quiere comprar $50,000 en flores para su boda.
Y ya tiene mucho dinero, pero quiere todavía más para ese gustito que se quiere dar. ¿Cuántos serán? ¿Cuántas docenas de flores serán? $50,000 en flores, pero en fin. Entonces le pregunta a la empleada doméstica cuál es su sueño. Y la empleada doméstica le dice, ¿tú no quieres hacer algo más que ser empleada doméstica? Y le dice la empleada doméstica, mi sueño es América. Y la otra se queda así como de que, ¿qué? Y claro que desde el privilegio que tiene tan grande esta mujer joven blanca, no lo puede entender, ¿no? Ni tampoco creo yo que en esa serie hicieron un buen trabajo explicando por qué gente que viene de este tipo de situaciones en estos pueblos, donde tan solo ir a buscar agua a un pozo es una situación de vida o muerte, eso no lo puede entender la gente blanca privilegiada, ni siquiera la gente de la clase trabajadora aquí puede entender, la blanca puede entender por qué el sueño de una persona de estas localidades en Latinoamérica sea solamente estar en Estados Unidos. Y creo que a mí no me gustó esa escena porque yo no creo que hayan hecho un buen trabajo mostrando la humanidad de esta mujer, sino que como yo lo leí, fue como que no tiene aspiraciones esta mujer, ¿no? Y lo dice como porque aparte, pues claro que usaron una mujer latina, ¿verdad? Y con acento, o sea, realmente buscaron una migrante para personificar esto, y lo sintió desde su corazón cuando lo dice. Pero también muestran ahí cómo hay una desconexión total de la gente que no, aquí en Estados Unidos, que no se puede poner en el lugar de alguien así, porque pues por eso es excepcional esta nota del juez, ¿no? De que cuánta gente se va a animar a ir a Latinoamérica a ver cómo es la vida allá. Bueno, ya llegamos a la hora ahorita en este instante, en este mero momento. Muy bien. Entonces, la semana que entra viene nuestra abogada Yasmín Bogowit. Me Acá la acuerdo bien aquí de tendremos. su apellido, cómo se pronuncia, cuando llega el momento se me olvida. Bogowit o Bogowit. Boglehuede. O Ahora como sí. dice ella, ya mejor díganme nada más Yasmín. Ya, pues sí, la abogada Yasmín, que va a estar la semana que entra. Y preparen sus preguntas, los que quieran pueden escribirnos a la migrayusted@yahoo.com, la migrayusted@yahoo.com. Mándenos sus preguntas para la licenciada para que les pueda contestar sus preguntas, y si la quieren contratar, pues ella misma da sus datos para que lo puedan ustedes hacer. Bueno, Elizabeth, un placer. Esperemos que las noticias estén de mejor color la semana que entra, y si no, pues seguiremos comentándolas. Gracias, hasta pronto. Gracias, buen día, hasta Buen luego. día. Este es el programa La Migra y Usted por Radio Nuestra América. Que la pasen ustedes bien. Les saluda Armando García. Hasta pronto.